Hola, mi nombre es Gustavo Álvarez, actor. Estoy en la obra Pandemías, en la cual represento varios personajes, a P, a U y al Anónimo. El personaje que más desarrollamos durante la puesta en escena es P, un personaje de barrio, un chico que tuvo una infancia difícil y que las circunstancias de vida lo llevaron a construir una personalidad que para poder sobrevivir se dedicaba como al mal, al robo, al tráfico. Esto como historia del personaje, y es un personaje que ascendió y alcanzó mucho poder. Llegó a ser el segundo dentro de la cúpula en la cual él se movía, pero es un personaje que tiene ambiciones y sueños. Sueña con ser el primero, quiere ser el que manda. Y casi que el objetivo durante todo el proceso de obra es ese, llegar a ser el primero. Pero es un personaje que también tenía otros sueños. Tenía un sueño que era que quería ser marinero, pero es un sueño que la vida no le permitió desarrollar. Dentro de todas estas contradicciones se mueve el personaje, el deseo de ser primero y la frustración por no poder cumplir sus verdaderos sueños. Este personaje de P es un personaje que tiene muchos referentes históricos, cotidianos. Es muy fácil porque infortunadamente habitamos una ciudad que ha estado llena de muchos P. O sea, en esta ciudad hay más P que cotidianos, porque es que estamos en una ciudad a la cual le han faltado muchas oportunidades a la mayoría de sus habitantes. Esto ha hecho que muchas historias como las de él atraviesen el mundo de la literatura, del cine, de las series, de la televisión, y ahí es muy fácil encontrar referentes. El referente mayor que uno podría decir para todo este tipo de personajes son personajes como Pablo Escobar, como todos los narcotraficantes famosos que han habido, pero nosotros para estas construcciones tratamos de no irnos muy exageradamente al cliché, aunque es imposible pensar que uno no recoja algunos elementos de esos clichés para su construcción. Pero nosotros hicimos también un trabajo desde el animal, hicimos una exploración de nuestro cuerpo y de los animales que podrían estar encarnados en una personalidad o en una estructura mental y física como la que manejan este tipo de personajes. De esa exploración yo creo que salieron elementos muy importantes, gestos, movimientos, entonaciones que quizá permitieron que la construcción del personaje no se enmarcara solamente en ese cliché que digo no está completamente ausente, pero que sí evidentemente hay algo de él en el personaje. Pero acompañar ese cliché de esos otros elementos salidos de esa construcción corporal, que fue un trabajo arduo de varias semanas, nos permitió poder encontrar un poco mejor el tono del personaje, ponerlo dentro de la teatralidad necesaria para que sea real, creíble y no se vaya demasiado al techo. La experiencia durante esta puesta en escena de Pandemías es muy enriquecedora para mi proceso personal, también para mi proceso de articulación con la Corporación Cultural Nuestra Gente, porque es un proceso que empieza desde las ideas y que se va construyendo lentamente, pero es una construcción que requirió de muchísima información porque había que estudiar mucho, había que leer mucho, había que recurrir a muchos documentos históricos y documentos literarios, también a las historias que la gente conocía en el barrio, ¿cierto? Porque como es una historia de barrio, es una historia de barrio que se hace muy interesante
pero también tiene un riesgo. Es que es una historia que se ha contado mucho, pero no se ha contado esta historia, sino que se han contado historias que tienen que ver con esas historias reales que Medellín vivió durante esas épocas de la pandemia del plomo, que es de donde viene como esa pregunta. ¿Cómo es que una ciudad como Medellín se queda instaurada tanto tiempo en una pandemia, en una situación de violencia tan macabra como la que se vivió en la ciudad? De ahí empezamos a recoger insumos para responder. Y lo respondemos a partir también de una nueva pandemia, una pandemia que es la pandemia del coronavirus, que nos pone en una situación de vulnerabilidad, que nos hace develar también que este barrio de Santa Cruz, el barrio de la Señal en la Cruz, como se nombra en la puesta en escena, es un barrio que ha sido violentado desde muchos lugares, no solamente por esta pandemia que surge como de lo biológico, digámoslo así, sino por esa institucional, la pandemia institucional que ha hecho que en un barrio como este se generen tantas violencias, pero también tantas oportunidades como espacios como este, que desde el arte logra transformaciones. Entonces, yo sé que es una historia recurrente, pero es una historia que a mí se me hace necesaria. Y me parece muy bello lo que estamos haciendo, me parece un montaje acertado, que hemos logrado encontrar un tono muy interesante para contar esa historia, para que no caiga en la repetición, para que no se vaya a ese cliché, para que no caiga en el morbo, para que no haga apología de esa violencia, sino para que realmente ponga una reflexión de memoria sobre lo que hemos vivido, pero también cómo transformar esa memoria a que eso no vuelva a pasar, a una situación de oportunidades diferentes. Hablando de esto de memoria, me acordé que otro de los personajes que hago es un músico que muere en un atentado que se hace en Medellín con una bomba en la Feria de la Macarena, y este personaje se vuelve muy importante por eso, porque son esa memoria que nos vienen a decir de esas violencias que truncaron sueños, que truncaron vidas, y que yo creo que sigue siendo necesario esa famosa frase de pasar la página. Hay que pasar la página. ¿Cuánto más tiempo nos vamos a quedar en esas violencias? Algunas personas, pocas que han visto la obra, dicen, eso todavía pasa, eso todavía pasa, eso todavía pasa. Y aunque pueden haber cambiado algunas sutilezas en las formas y en las estructuras, sigue pasando. Pero no queremos que pase más. Necesitamos acabar con la pandemia, con la de la violencia, con la de la apatía y la falta de empatía de la institucionalidad, que a veces no mira a la periferia con ojos realmente solidarios, empáticos, transformadores, sino que la mira como con ojos lastimeros y misericordiosos. No, necesitamos miradas distintas.